muy positivo que el texto que van a revisar el día de hoy mencione entre los principios de su ejecución la presunción de la buena fe asociativa, el enfoque basado en riesgo comprobado y la proporcionalidad normativa y progresividad regulatoria. Ahora bien, es indispensable que estos principios sean realmente tenidos en cuenta en las provisiones que la ley va a aprobar y sobre todo en la reglamentación. Con una ponencia importante, determinante y sobre todo férrea, la asambleísta de RC, Liliana Durán, trae directamente los pies al suelo a todos estos asambleístas del gobierno nacional con relación a la última ley que se aprobó, pero que no por esto deja de ser ilegal y persecutoria, pues ella les trae y les dice sus verdades en la cara, dejando en evidencia una vez más lo que pretenden hacer con estas situaciones y que no menoscaba ante toda la realidad nacional, porque aquí la verdad entre ellos se aplauden, pero hay bien pocos que les permiten alzar la voz para poder decir lo que la ciudadanía necesita saber en relación a este tipo de numerados, de conglomerados y leyes que solamente van a perjudicar al pueblo. Aquí por favor te pido que dejes ese like, que te suscribas, que comparte con todo y pasemos a ver la nota. Este mensaje va dirigido a las y los honorables asambleístas. Ahora bien, como he dicho ya en repetidas ocasiones, mi recomendación más clara y urgente es la de hacer una actualización del análisis de riesgo de hace 3 años con transparencia y participación amplia y diversa de actores del sector. Es muy positivo que el texto que van a revisar el día de hoy mencione entre los principios de su ejecución la presunción de la buena fe asociativa, el enfoque basado en riesgo comprobado y la proporcionalidad normativa y progresividad regulatoria. Ahora bien, es indispensable que estos principios sean realmente tenidos en cuenta en las provisiones que la ley va a aprobar y sobre todo en la reglamentación de la misma. Es indispensable que los criterios de clasificación de riesgo estén completamente alineados con las recomendaciones del GAFI, en especial la número 8 actualizada, y que sean acordadas también con las organizaciones que van a ser clasificadas y por lo tanto se van a ver afectadas por esa clasificación. Una de las disposiciones que más aleja al proyecto de ley de los estándares internacionales es la obligatoriedad del registro en el Sistema Unificado de Información, sin el cual, según el texto del proyecto de ley, sería imposible la realización de actividades y crea de facto un re-registro de asociaciones que es claramente contrario a los estándares de protección del derecho de asociación. Esto afecta de forma grave a organizaciones pequeñas y de base con trabajo comunitario y en general puede crear un efecto de enfriamiento o de desincentivación de la asociación que es una violación al derecho. El periodo de 180 días para el registro me sigue pareciendo insuficiente. Recomiendo que sea ampliado a al menos 6 meses. Adicionalmente, el nuevo texto del proyecto de ley, al introducir medidas específicas sobre el manejo de recursos y la sospecha sobre la recepción de fondos internacionales, está también yendo en contra de la libertad de buscar, recibir y administrar recursos, que hace parte fundamental del derecho a la libertad de asociación. En este respecto, es especialmente problemática la disposición general décima. En su mayoría, la sección de medidas reformatorias no tiene que ver con el sector, por lo que no debería estar en la misma ley. Recomiendo que se separen y se discutan de forma diferenciada. Para terminar, me parece importante indicar que el Gobierno Nacional debe dejar de procesar con mensajes de urgencia proyectos de ley que requieren de discusiones amplias y suficientes, que es, en fin de cuentas, la principal labor del Parlamento. El proyecto de ley de transparencia social no debe haber sido presentado con urgencia económica porque no cumple los criterios de circunstancia apremiante, conexividad plausible o efectos económicos inmediatos. Insisto, seguridad sí, transparencia sí, pero no así. Sigo dispuesta a brindar el apoyo técnico necesario para la reglamentación de la ley y estaré realizando un seguimiento detallado y minucioso a su implementación. Gracias. Gracias, presidente. Esta es la voz de la doctora Gina Romero, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de asociación y reunión pacífica, quien no pudo ser escuchada en el seno de la Comisión de Desarrollo Económico. Colegas asambleístas, medios de comunicación y pueblo ecuatoriano que sigue esta importante sesión, hoy no discutimos un trámite más. Hoy debatimos si esta asamblea va a convertirse en cómplice de un proyecto que bajo el ropaje de la transparencia abre la puerta a la persecución política y al debilitamiento de nuestra democracia. Voy a hacer referencia a algunos ejes. Primero me refiero a la unidad de materia. Como ya se lo ha venido diciendo en el tratamiento de este proyecto de ley,
El segundo informe rompe de manera evidente con el artículo 136 de la Constitución, lo que inició como un proyecto circunscrito al control de flujos irregulares de capitales y la supervisión de organizaciones sociales, terminó incluyendo disposiciones tributarias, reformas sustantivas a la ley de minería, un régimen de liquidación de empresas públicas y hasta la centralización en el Banco Central de fondos congelados por orden judicial. Esta dispersión convierte al proyecto en una nueva ley trolebús encubierta, desnaturaliza el trámite de urgencia económica y configura un vicio de inconstitucionalidad de origen. Segundo, me refiero a la carga excesiva para las organizaciones sociales. Aunque en el papel se hable de presunción de buena fe, entre comillas, y proporcionalidad regulatoria, también lo pongo entre comillas, en la práctica se imponen auditorías costosas, códigos de ética obligatorios y oficiales de cumplimiento. Se impone a las organizaciones de base comunitaria requisitos diseñados para empresas con alta capacidad financiera, una carga imposible que termina asfixiando a quienes sostienen el tejido social de este país. Respecto a las competencias, el proyecto, escúchenme bien, el proyecto otorga a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria un control integral sobre las organizaciones, desplazando incluso a la UAFE y desbordando lo dispuesto en el artículo 213 de la Constitución. Se concentra poder y reduce la autonomía de la sociedad civil organizada. También hay nuevas obligaciones tributarias. La tributación inmediata sobre utilidades distribuidas puede provocar graves problemas de liquidez en empresas. Y desde luego, que creo que el objetivo fundamental es ese, afectar directamente los ingresos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Hay materias coladas. Se incluyen la minería ilegal y la liquidación de empresas públicas, asuntos estratégicos que deberían discutirse en leyes específicas, señor presidente y colegas asambleístas, no colarse en un trámite exprés como este. Los derechos están en riesgo. Este proyecto afecta directamente el derecho de organización, como lo establecen el artículo 66 y 96 de la Constitución de la República. Al imponerse registros obligatorios, clasificaciones por niveles de riesgo y la posibilidad de disolver organizaciones por simples incumplimientos administrativos. Se afecta también el derecho a la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones, como lo establece el artículo 66 y 66.20 y 66.21 de la Constitución, al crear un sistema unificado de información que expone datos sensibles. La libertad de expresión y de prensa, según lo establece el artículo 16 y 18 de la Constitución, pues los controles financieros se convierten en mordaza para las ONGs, prensa independiente y organizaciones sociales críticas. El debido proceso y la tutela judicial efectiva, según lo establece el artículo 75 y 76 de la Constitución, al obligar a transferir fondos congelados al Banco Central del Ecuador, incluso sin sentencia, atropellando todo el tema de presunción de inocencia. Veamos finalmente qué es lo que pasa con esta nueva realidad que nos está golpeando y nos golpea de frente a todos quienes somos organizados en este país. Hace pocas semanas se reveló que el expresidente de la CONAIE, a quien expreso mi solidaridad, refiero a Leonidas Mesa, ha sido víctima de un seguimiento sistémico por parte de agentes de inteligencia del Estado. 3 de ellos fueron detenidos y confesaron que formaban parte de un grupo secreto autodenominado Asadero del Cuy. Todo esto es de conocimiento público, con al menos 16 efectivos.
se infiltraron en 17 grupos de WhatsApp de periodistas. Se hicieron pasar por abogados, por empleados de la Asamblea Nacional. Ojo con este tema. E incluso utilizaron medios digitales como fachada. En los teléfonos incautados se hallaron más de 5,000 conversaciones sobre dirigentes sociales y periodistas. Todo sin orden judicial, sin autorización fiscal, en abierta violación a la Constitución y a la Ley de Seguridad Pública. Colegas, este es un hecho aislado seguramente, pero con esto es la confirmación de que el poder ya utiliza herramientas ilegales para vigilar, intimidar y neutralizar a sus adversarios. Y aquí está el punto. Si hoy se espía sin ley, imaginen lo que pasará con una ley que entrega al Estado la potestad de clasificar organizaciones, exigir bases de datos, revocar personerías jurídicas o disponer de fondos sin sentencia. Lo que hoy se hace en la clandestinidad, mañana se hará con el aval de esta ley, si es que ustedes con su mayoría dan los votos. El caso de Leonidas Issa no es solo una Asambleísta, 10 persecución. minutos, tiene 30 segundos para terminar su intervención. Por todo lo dicho, señor presidente, una vez más me ratifico. Esto no es un tema técnico, es un tema de libertades. Por lo tanto, mi postura siempre es... Asambleísta Durán lo expresa de forma maravillosa. Aquí no estamos ni siquiera para decir que esto a lo mejor se le puede rescatar algo en beneficio del país. No, el gobierno no obra en beneficio del país, obra en beneficio personal. Y esto lo vimos quizás y lo analicemos también más adelante, pues tenemos entendido que en su última visita que tuvo en Brasil, lo único bueno que sacó es que ahora va a poder mandar más bandanos para allá. Nada más. Eso quizás como luego analicemos más tarde, es un tema para otro video. Pero aquí lo que les dice el asambleísta Durán de RC es algo que les cae en el clavo. Pues no se puede expresar de otra forma. Pues vemos que aquí incluso hasta le corta su intervención. Pues no les gusta al señor Olsen y a toda su pandilla que esto sea conocido por el Ecuador y peor aún en el pleno, que sabe que tiene mucha más difusión. Déjanos tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube. Nos vemos hasta la próxima.